Es el padre Fernando Morales. Él es un legionario de Cristo, es licenciado en Filosofía y Teología y hoy nos va a contar sobre por qué veneramos a María y los principales fundamentos como para entender esto tan grande y tan importante que es para nosotros y especialmente nuestro amor a María. Entonces, vamos a darle la entrada al Padre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Siéntanse libres de encender la cámara para que sea un encuentro cercano para todos, hacer las preguntas que quieran y sobre todo disfrutar este espacio y entregárselo a Dios para que podamos aprender mucho más de María. Entonces les invito a que comencemos con una oración a la Santísima Virgen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me han pedido compartir con ustedes esta sesión. La vez pasada ustedes vieron a María su faceta humana. Está muy bien, pues como su contexto histórico, ella cómo vivía, bueno, cuál era su realidad humana. Y ahora nos toca dar este otro paso que es, bueno, su importancia teológica y bíblica. Entonces, básicamente, ¿cuál es el punto que vamos a hablar hoy? Entender por qué María es importante y por qué realmente, o sea, cuál es su papel en nuestra fe y por qué de repente una mujer, pues además una mujer muy sencilla, muy normal, como ustedes habrán visto la vez pasada, pues de repente se convierte en la mujer más importante de la historia, literalmente, la más recordada, la más venerada, la más, sí, la más glorificada. Tanto es así, bueno, que la semana pasada estuvimos celebrando la Asunción de la Virgen. Hoy estamos celebrando, 8 días después de la Asunción, se celebra la fiesta de María como reina del cielo y de toda la creación, reina de los ángeles y reina de todo lo creado. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo ha llegado cómo hemos llegado a una persona tan normal y tan sencilla, de un pueblo pequeñísimo, una mujer pobre, una mujer pues sin mayor, humanamente hablando, sin mayor gloria humana, y sin embargo le hemos dado tanto peso? Entonces eso es lo que queremos hoy entender para entrar en este contexto, porque vamos a ver esta realidad. Para algunos, y aquí ya empiezo a explicar esto, para algunos, o sea, hay un debate, ha habido desde los siglos un debate de qué importancia darle a María. Para algunos, María es como perdón que voy a decir la palabra, pero pues como un estorbo en la fe, ¿no? Diciendo, bueno, si el centro es Cristo, ¿por qué hablamos tanto de María? Si el centro es Cristo, pues María aquí sale sobrando, ¿no? Para algunas maneras de concebir, no solamente en el protestantismo, que hoy por hoy es de donde más se rebate y se rechaza la figura de la Santísima Virgen María, se le quitan sus atributos, se le quitan todos sus privilegios, ¿no? Que nosotros católicos reconocemos, no solamente allí, sino que incluso dentro de la Iglesia Católica hay corrientes donde dicen, bueno, ya de María ya fue suficiente. En latín se dice, de Mariam jam satis, ya fue suficiente, significa. Entonces, como que está bien, pero déjenla a un ladito porque nos distrae. Entonces, un estorbo sería en el sentido de que María distrae de la fe, sería la posición de estas personas, repito, no solamente en el protestantismo, sino también dentro de la iglesia. A veces encontramos esta posición escéptica hacia
la figura de María Santísima. Pero entonces podríamos estructurar las visiones hacia la Virgen, lo voy a poner como tres posibilidades. O María se le ve, dijimos, como un estorbo, sería casi como en el organismo de la fe, sería vista María como, perdón la expresión, pero como un tumor, que es un tumor, algo que brotó allí y que es peligroso, ¿no? Es peligroso y que no tendría que estar, no es parte realmente del organismo. Y entonces esta figura, pues sería como ese estorbo para la organicidad y para que la fe sea sana. Entonces estas personas dirían, no, pues esta figura de la Virgen es un tumor, algo que apareció allí, no estaba al inicio, supuestamente, y que, según ellos, pues esto sale sobrando y habría que, por tanto, el tumor que hay que hacer, hay que extirparlo. Otra visión, repito, ya más o menos la dije, ya de María fue suficiente, es como María vista como un apéndice, no un tumor, pero un apéndice. Está allí, pero podría no estar, ¿no? Lo importante es que esté Cristo y ya. Entonces, esta es una visión también donde a María se le ve como algo que no tiene mucha centralidad. Y la visión genuinamente católica, es decir, la visión de los padres de la Iglesia fueron los primeros obispos de los primeros siglos de la Iglesia, especialmente esos obispos que enseñaron la fe de manera magistral, pues de manera especial, la explicaron para todos los siglos, toda la Iglesia sigue aprendiendo de ellos, ¿no? Y son santos, esos santos obispos que explicaron la fe. Bueno, pues la Iglesia siempre se refiere a ellos como los santos padres o los padres de la Iglesia. Y la fe de los padres de la Iglesia tiene una visión de María muy distinta, una fe que la ven no como ciertamente como un tumor. De hecho, hay uno de esos padres de la Iglesia que les recomiendo su lectura a quienes estén muy interesados en todos estos temas de la Virgen, que es San Jerónimo. San Jerónimo es uno de esos padres de la Iglesia, un biblista muy importante, el más importante biblista de la historia, más influyente. Y él en el siglo IV escribió un libro que se llamaba Contra el Vidio, con H, el Vidio, o en latín Adversus el Vidium. Bueno, pues este santo cardenal, él llegó a ser cardenal, pues escribió esta obra para rebatir todos los argumentos que se decían contra la Virgen María. El Vidio era un hereje, un hombre que habló en contra de la Virgen María con todas estas cosas que hoy escuchamos de los protestantes, de las sectas que hablan en contra de María. Las mismas cosas, no se han inventado nada nuevo. En el siglo IV, esas mismas cosas ya las había dicho este señor El Vidio, y que era un sacerdote incrédulo de la Virgen. Y este santo padre San Jerónimo escribió esta obra estupenda, una obra al más puro estilo de Cicerón, con todas unas argumentaciones donde él responde a todas esas cosas que hemos oído, que los hermanos de Jesús, que María tenía otros hijos, que bueno, que María no fue virgen perpetuamente, que bueno, todas esas cantidades de cosas que seguimos oyendo hoy por parte de las sectas, pues eso ya estaba respondido desde el siglo IV a través de San Jerónimo en esa obra Contra el Vidio. Y la Iglesia, de hecho, hoy sigue respondiendo a todas esas argumentaciones. Ya la respuesta lleva siglos escrito porque San Jerónimo nos hizo el favor de explicarnos todo eso con la Biblia claramente, y hasta el día de hoy seguimos usando esas respuestas que son perfectas. Entonces, bueno, los santos padres no consideran a María ni como un tumor ni como un apéndice, sino como
un órgano vital del cristianismo, si bien el corazón del cristianismo sin duda que es Cristo, ¿no? Y la cabeza es Cristo, no cabe duda. Pero ahora vamos a entender, hoy vamos a tratar de explicar por qué María tiene este protagonismo al lado de su hijo, al lado de su hijo. Fíjense cómo la iglesia siempre hace un paralelismo y hoy vamos a entender de dónde viene ese paralelismo. Por ejemplo, hoy estamos celebrando la fiesta de Santa María Reina, pero también hay una fiesta de Cristo Rey. Hoy explicaremos qué tiene que ver esto. Pero también hemos celebrado la semana pasada la Asunción de María, pero también tenemos una fiesta de la Ascensión de Jesús. Hay un paralelismo. O tenemos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y al día siguiente el Inmaculado Corazón de María, porque ella tuvo los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, vemos que hay este paralelismo, se le acerca tanto a Cristo, si bien Cristo es Dios, María no es Dios, eso lo tenemos muy claro, pero vamos a ver por qué hay tanta cercanía y tanto paralelismo entre ambos, entre Cristo y su madre. Entonces, a partir de esto, miren ustedes, vamos a ver la figura de Cristo en tres aspectos. La Biblia nos presenta, los evangelios y en general toda la escritura nos presenta tres aspectos de Cristo, tres aspectos. Voy a empezar ahora con Cristo Rey porque quiero hablar en primer lugar de María Reina por la fiesta de hoy. Pero vamos a ver cómo Cristo es presentado como rey. Ahora explicaré qué significa esto. En la Biblia, Cristo es presentado como el nuevo Adán, porque es la nueva creación, ya lo explicaremos ahora. Cristo es presentado como nuevo Adán. Y tercero, la Biblia nos presenta a Cristo como la nueva ley o como el nuevo Moisés. Ahora explicaremos las tres cosas. Si entendemos estas tres imágenes bíblicas que son centrales, son las tres maneras como la Biblia nos explica a Jesús, ¿no? Cristo como nuevo Adán, Cristo como nuevo Moisés, Cristo como el Rey eterno, el Hijo de David, el Rey eterno. Bueno, entonces, estas tres imágenes son la manera como la Biblia nos muestra a Cristo para que entendamos su centralidad y su importancia. Pero curiosamente, y eso vamos a hablar hoy, que de manera magistral, la Biblia, al hablarnos del nuevo Adán, nos presenta al lado, y lo vamos a ver, eso está en la Biblia nos habla de la nueva Eva. Nuevo Adán, no hay un nuevo Adán, sino una nueva Eva. Segundo, la Biblia nos habla del nuevo Moisés, pero ¿qué acompañaba a Moisés todo el tiempo? Moisés principalmente lo reconocemos por la ley, los mandamientos, ¿no? La nueva ley y esos mandamientos eran custodiados, ¿dónde? En el Arca de la Alianza. Entonces, un nuevo Moisés hace que haya una nueva Arca de la Alianza. Y la Biblia nos va a hablar de esa nueva Arca de la Alianza. Y tercero, Cristo presentado como el Hijo de David, el gran rey esperado. Entonces la Biblia también nos va a sugerir que existe una reina madre. Y de eso vamos a empezar a hablar ahora. De manera que para que nosotros podamos entender a Cristo, tenemos que pasar también por María. Esto es interesantísimo, pero es así. Para poder entender a Cristo tenemos que pasar por María. Y entonces, miren ustedes qué interesante. Aquí a mi lado tengo una imagen de la Virgen, como otras muchas, una imagen muy bonita. Y la Virgen María se les suele representar con el niño en sus brazos. Y a veces podemos pensar que esto simplemente es como una iconografía tierna de María que está abrazando a su bebé como tantas mamás, ¿no? Pero en realidad esta simbología es mucho más profunda teológicamente. ¿Por qué?
significa que la figura de la Virgen María, los dogmas de la Virgen María, los misterios de María, custodian el misterio de Cristo. Ella, María, es la custodia, que llamamos custodia en la iglesia también al ostensorio, donde se muestra la hostia, ¿no? Bueno, María es la custodia en ese sentido y la que guarda, la que protege la fe en Cristo. Entonces nosotros para poder cuidar, para poder preservar, es la palabra, para poder preservar nuestra verdadera fe en el misterio de Cristo, pasamos a través de los misterios de María. Hoy vamos a tratar de entender esto, que es maravilloso, interesantísimo. Entonces, María es una figura central porque es la que nos permite entender a Cristo. Nuestra comprensión del misterio de Cristo, comprensión lejanísima, porque es un misterio insondable, pero nuestra fe en Cristo se protege a través de nuestra fe en María. Les pongo un ejemplo, precisamente en cuanto a la figura de María como madre, que es como se representa allí, Madre de Dios. El dogma que fue proclamado en el concilio de Éfeso, en el siglo IV, pues el dogma de la maternidad divina de María. María fue declarada madre, no de Jesús solamente, madre de Dios. Es una cosa fuertísima, porque si ella es un ser humano, ¿cómo puede ser madre de Dios? ¿No? Algunos de los protestantes dirán, no, ella es madre de Jesús. No, Señor. Nuestra fe la declara madre de Dios. ¿Y por qué la declaramos madre de Dios? No por ella, sino por Jesús, porque si Jesús es verdadero Dios, para nosotros proteger nuestra fe en que Jesucristo encarnado, hombre, verdadero hombre, es verdadero Dios también, completo hombre y completo Dios. Entonces María es madre de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Entonces, ahí eso es un ejemplo que nos permite ver cómo María es un instrumento maravilloso de Dios para hacernos entender nuestra fe, ¿no? Y así podríamos decir que cada uno de los dogmas marianos, que ahorita vamos a explicarlos, no es el objetivo de esta sesión, pero cada uno de los dogmas marianos tienen el trasfondo de proteger nuestra fe en Cristo. Entonces, María no es un fin en sí misma. María es la que nos lleva a Cristo, la que nos muestra a Cristo, la que protege nuestra fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto cambia el juego muchísimo. Cambia el juego porque entonces comenzamos a ver que tiene una importancia grandiosa. Tanto es así que quien no tiene fe en María rápidamente puede ver en peligro su fe en Cristo. Fácilmente se puede confundir, fácilmente se puede desviar, ¿no? Y entonces un creyente, un católico que no tiene devoción a la Virgen María, fácilmente puede desviarse de Cristo y alejarse de Cristo. Puede perder su fe. Entonces, ese es el simbolismo de María que carga, protege, cuida a Cristo en nuestra vida. Bueno, pues vamos a empezar entonces a hablar de estas tres imágenes que ya anuncié. Aunque el orden lógico sería primero hablar de Cristo como nuevo Adán, luego de Cristo como nuevo Moisés y de último como rey, yo voy a, porque es el orden cronológico en que la Biblia nos presenta estos misterios, pero yo hoy quiero empezar hablando de María Reina, porque ya dijimos que hoy es fiesta precisamente de María Reina. Entonces, Padre, empecemos. discúlpeme, antes de que empiece, para saber la gente si tiene preguntas, ¿quiere que se las hagan al final? ¿Quiere que se las Pueden escriban en el interrumpirme, chat o lo pueden por interrumpir? favor, o las escriben en el chat, pero necesito que me las lean porque aquí yo no estoy viendo el chat, entonces
prefiero que me interrumpes y tú mismo me las puedes leer o me pueden interrumpir directamente, no tengo problema. Perfecto. Me hicieron una pregunta, se lo voy a dejar por si en algún momento la va a responder. Sí. Me hicieron la pregunta de por qué María es madre de la divinidad de Jesús o si no es solamente como la madre de la humanidad de Cristo. Esa fue la pregunta que me hicieron. No sé si en Entonces, algún momento la respuesta. la respuesta es que la Iglesia ha llegado a comprender lo que se llama la unión hipostática. Significa que una vez que Cristo se encarnó, la humanidad y la divinidad son las dos naturalezas de Cristo, son conceptos metafísicos pero importantes para entender. La humanidad y la divinidad se unen en una sola persona. Cristo tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Entonces, esto, para entender, era contra una herejía que se llamaba el nestorianismo. Y esta herejía lo que decía es que en realidad Jesús es verdadero Dios y sí es verdadero hombre también, pero porque son dos personas, decía Nestorio. Entonces, él decía, Jesús humano es una persona y el Hijo de Dios divino es otra persona y estaban unidos de corazón, ¿no? Porque sintonizaban, pero eran en realidad dos personas, un Cristo terreno y un Cristo celestial, y entonces esa era una herejía. Y claro, esto afectó y dañó muchísimo la fe y la comprensión del misterio de Cristo. Para contrarrestar esto, la Iglesia declaró el dogma de la unión hipostática, según la cual Cristo es una sola persona, con dos naturalezas, dirán en el concilio siguiente, pero es una sola persona, no dos personas. Esto que parece muy teórico es fundamental para nuestra fe. Y si es una sola persona que es totalmente Dios y totalmente hombre al mismo tiempo, sin división, sin confusión, sin mezcla, pero es una sola persona con dos naturalezas, entonces María es madre de una persona. Resulta que su hijo, ella le dio su corporeidad. Ciertamente María no le dio su divinidad. Eso lo tenemos claro porque Cristo como Dios existe desde antes que María, desde toda la eternidad, engendrado por el Padre. Ahí va la pregunta. Pero María es madre, realmente madre de la única persona. Y esa persona resulta ser verdadero Dios. Entonces ella es madre porque lo crió en su naturaleza humana, sí, pero es verdadera madre de toda la persona y lo crió, tuvo una maternidad, claro, evidentemente ella no le dio su divinidad, porque ella nadie da lo que no tiene, ella no es Dios, pero entonces no sé si se alcanza a entender el sentido que le damos a esa maternidad, ¿no? Que aunque es maternidad en la carne, es de una persona que es divina y por tanto ella tuvo ese privilegio de ser mamá de todo un Dios, en este sentido que estamos explicando ahora, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante afirmar que ella es madre de Dios, porque es madre de la única persona de Jesús, que es Dios y es hombre. Este es el sentido. No sé si es demasiado confuso, espero que se haya entendido la explicación. Y si hay más preguntas, también me las pueden ir diciendo. Entonces, vamos a empezar hablando de Jesús como rey, para entender el papel de María como reina. En la Sagrada Escritura se nos habla acerca del rey David. El rey David fue uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia porque encarna el momento de madurez del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo ignorante, un pueblo esclavizado en Egipto, un pueblo que no tenía ni tierra ni nada. Y Dios lo liberó, le dio una tierra, y luego le dio una ley, le dio una civilización, una cultura, una religión, y lo convirtió en un pueblo que se fue estructurando poco a poco
a lo largo de varios siglos hasta llegar a la madurez de tener un rey próspero, que es el rey David, que es el que llegó a unificar los territorios de la tierra prometida, el que conquistó las últimas ciudades a los filisteos y especialmente el que conquistó a los jebuseos, la ciudad de Jerusalén. Entonces, los judíos veneran al rey David como el exponente de la época de oro del judaísmo. Entonces, es el rey, es como recordar, en esa época fuimos un pueblo importante, un pueblo glorioso, hubo paz, hubo prosperidad, hubo riqueza, hubo una época de oro del pueblo judío. Entonces ahí empezamos a entender el por qué es tan importante el rey David y tan emblemático para los judíos. Entonces, entendiendo esto, vemos cómo no solamente era el rey David, sino que más aún más importante que el rey David era el hecho de que hubo una promesa. Dios le prometió a David que sobre su trono iba a reinar un hijo suyo. Y entonces ese rey que va a reinar sobre el trono de David, su padre, hoy de hecho uno de los evangelios que se podía leer en la fiesta de María Reina es precisamente la Anunciación, cuando el ángel Gabriel va con María y le dice que el niño que va a nacer será será llamado Hijo del Altísimo, se sentará sobre el trono de David su padre y reinará por los siglos de los siglos, su reino no tendrá fin. Entonces, esta promesa de Dios al rey David era sumamente seria para los judíos. ¿Por qué? Porque pues no solamente hay un rey del pasado que hace muchos siglos pues reinó y le fue bien, sino que Dios nos prometió que David, un hijo de David, que es la continuación de David, llegará para reinar para siempre, es decir, llegará a una época de prosperidad, de crecimiento, de paz, de justicia. Entonces esa época dorada vendrá para quedarse. Entonces era una gran esperanza para Israel. Pero resulta que después del rey David viene el hijo de David, el primer hijo de David que reinó, que es Salomón. Y el rey Salomón, claro que fue un reinado esplendoroso, nos dice la Biblia que era el rey más rico, el rey más sabio, el rey más impresionante. Pero sabemos que sus días los acabó bastante mal por sus alianzas políticas a través de matrimonios con un montón de mujeres de otras culturas, que al final él mismo se alejó de Dios, terminó siendo idólatra y terminó cegado por su pasión por las mujeres y terminó mal el rey Salomón. Y a partir de ese final triste del rey Salomón, empieza a ir todo en picada. Todo lo que había ido en su vida durante el reinado de David y un poquito también en el reinado de Salomón terminó en bajada y los hijos de Salomón terminan dividiendo el reino. David había logrado por fin la unificación de muchos reinos bajo su autoridad, bajo cetro de hierro. Era un hombre pues obviamente muy hábil y muy sabio. Y de repente los hijos de Salomón empiezan ya a dividir el reinado y todo se va viniendo abajo. Y eso desemboca al final en el destierro de Babilonia. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Estamos hablando de la Virgen María. Para entender cuál es la figura que esperaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, Dios nos prometió que un hijo de David va a reinar y miren cómo todo va de mal en peor. Terminaron destruyendo Jerusalén, terminaron destruyendo el templo, bueno, un desastre, un verdadero desastre. Y el pueblo de Israel dice, no puede ser que Dios cumple sus promesas, Dios no nos engaña, Dios no defrauda. Entonces el pueblo de Israel está esperando que llegue el hijo de David, que se refiere al descendiente de David que va a restablecer el reino. Y llega Jesús. Llega Jesús, que como vimos en la Anunciación, es anunciado como que se sentará sobre el trono de David, su padre, es decir, será el hijo de David, y su reino no tendrá fin. En él se va a cumplir esa promesa.
nosotros lo entendemos, los judíos no lo aceptaron así, porque esperaban un reinado humano, un reinado, pues, un reinado de poder material, un reinado político. Cristo, en cambio, vino a decir, no, mi reino no es de este mundo, dijo él. Entonces, viene a traer un reino distinto, un reino que es de otro mundo, un reino que es el reinado del amor, el reinado de la gracia. Habría mucho que explicar aquí, hoy no lo puedo hacer porque no es el tema central, es un tema amplísimo, muy importante, el reino de Dios, el reino de Cristo. Lo explicó él con unas parábolas, ¿no? Que ya estuvimos los domingos pasados, el último mes, escuchando las parábolas del reino, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola de la grano de mostaza. Bueno, Jesús dijo esas 7 parábolas explicando qué es ese reino que él trajo. Y al final Jesús entra, en el último momento, su llegada a Jerusalén, entra sobre un burrito, igual que el rey Salomón cuando fue coronado. Todos entendieron el mensaje que él estaba trayendo, que yo soy el hijo de David, y entonces empezaron a aclamarlo, lo recibieron. Pero al final de ese recibimiento glorioso en Jerusalén, sabemos que fue crucificado ahí mismo a las afueras de Jerusalén, y fue coronado de espinas, y fue burlado con un letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Nosotros ponemos las iniciales en latín, INRI, ¿no? Pero es este significado, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y pues esta era la declaración de que él venía a reinar, fue coronado, el trono fue una cruz, pero él venía a traer otro tipo de reinado. Bueno, pues este rey que nosotros al final del año litúrgico celebramos la fiesta de Cristo Rey, donde decimos, ahora Cristo reina de una manera latente, es decir, él ya lo reconocemos como el dueño del universo, el Señor, pero manifestará su gloria y su poder al final de los tiempos. Ahora mismo es tiempo de misericordia, es un rey misericordioso que tiene paciencia con los pecadores, paciencia con los rebeldes, pero al último momento, cuando él regrese, en el retorno del rey, será distinto, porque él ya vendrá de manera gloriosa y los que no se hayan sometido a su amor y a su obediencia serán aplastados por su poder, ¿no? Entonces ahora mismo ofrece misericordia, llama, invita con amor, en el último día llegará a arrasar, ¿no? Para recuperar su reino en el universo. Bueno, esto que acabo de explicar, perdonen tanta explicación del reinado de Cristo, pero eso es lo que tenemos que entender, de que Cristo es Rey verdadero, el dueño del universo. Dios Padre ha puesto bajo sus pies toda la creación. Esto quiere decir. Y su ley, la ley de ese nuevo reino es el Evangelio, ¿no? Las bienaventuranzas. Bueno, en un reinado, y aquí ya empezamos a hablar de María, el rey siempre tiene una reina. Ahora bien, hay 2 tipos de reinas. Pues cuando hablamos de Cristo Rey, debemos hablar al lado del rey hay una reina. De hecho, hay un salmo que lo dice, de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Bueno, esta reina puede ser de 2 tipos. Eso siempre en las monarquías, la reina, bueno, vamos a hablar de 3 tipos, de hecho. Una sería una reina, como en el caso, pues actualmente la reina Isabel, cuando ella es la reina en lugar del rey. Bueno, ese no es el caso de María, ¿no? Luego existe la reina consorte, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, en España, ¿no? La reina Leticia, pues es la esposa del rey Felipe. Bueno, entonces, que son ahora monarquías, pues ya tristemente muy devaluadas, pero digamos que nos sirve para entender. La reina consorte es la
compañera de vida del rey. No tiene ninguna función de gobierno en sí misma, pero tiene una función de acompañar al rey, de apoyarlo emocionalmente. Tiene una función más privada que pública, ¿no? Aunque también tiene una dimensión pública. Tiene más pública. Y luego está lo que aquí nos va a servir para explicar, que es la figura de la reina madre. ¿Qué es la reina madre? La reina madre pues, es la mamá del rey y tiene una función privada, pero también una función pública importantísima, porque la reina madre es la primera consejera del reino. Todas las monarquías le han reconocido a la madre del rey una función fundamental, porque es la única persona a la cual el rey como tal le debe respeto. El rey, es el que gobierna, el que tiene la autoridad, pero hay una persona a la cual el rey en un sentido se siente obligado, se siente lleno de reverencia, y es su propia madre. Y entonces esta madre del rey es la que tiene la función de ser la primera consejera, porque es la única persona de la corte que puede decirle al rey lo que piensa sin temor a perder su cargo. Que una madre pues no pierde su condición de madre. Entonces, en los reinados, la reina madre tiene esa función de poder decirle al rey todo lo que ve, todo lo que piensa, sin temor a represalias, primera cosa. Y segundo, esta reina madre tiene una función. Esto que acabo de decir lo ven ustedes en el libro de los Reyes. En el libro de los Reyes, si no me equivoco, capítulo 7 u 8, aparece, el primero del libro de los Reyes, aparece el rey Salomón cuando él acaba de ser coronado, y la primera audiencia que él da es a su madre, Betsabé, y que es la reina madre. Cuando él es coronado, ella se convierte en la reina madre, entra en la corte, y dice la escritura que Salomón se pone de pie cuando entra su madre y hace una inclinación de reverencia hacia ella y pide que le pongan un asiento a su lado. Entonces, es interesantísimo porque ahí esa escena le muestra cómo el rey, que es el más importante, hace reverencia ante su madre, la pone a su lado y después le dice una frase muy interesante. Le dice, madre, pídeme lo que quieras, que no te negaré nada. ¿No? Entonces está hablando de cómo el rey ante su madre tiene una debilidad, ¿no? Y esto nos hace entender un poco el papel de María. Pero en concreto también los salmos nos hablan un poco de esto. La reina madre tenía o tiene también una función muy importante en cuanto al reino completo, y es que el rey se ocupa de los grandes asuntos de Estado, ¿no? Los grandes asuntos de Estado, los tratados con otras naciones, con otros reyes, asuntos de guerra, asuntos de alto nivel, de alto calibre. La reina madre se preocupa, sea por su corazón sensible de mujer y su sabiduría por la edad, se ocupa de los pequeños. Es decir, es la que le recuerda al rey que existen los pobres, que existen los débiles, que existen las personas necesitadas. Y constantemente es la que al lado del rey le va pidiendo ayudas, le va pidiendo subsidios, le va pidiendo gracias para la población más vulnerable. Entonces, esta es una de las funciones importantes de una reina madre, ¿no? El hacer sensible a su hijo de las cosas pequeñas, especialmente de las personas vulnerables. Esto es bellísimo, porque entendemos el papel de María en el reinado, en el reino de Dios, que es un término tan importante. Pues en el reino de Dios hay toda una serie de paralelismos,
¿no? Si la Biblia habla tanto del reino de Cristo, del reino de Dios, Cristo coronado, bueno, pues todos los elementos que se dan en un reino humano se dan en el reino divino. Por decir algo, el rey tiene su primer ministro. Y ese primer ministro, ¿cómo se nombraba un primer ministro? Es decir, aquel que era el plenipotenciario, el encargado principal de los asuntos del reino, se le encargaba dándole las llaves del reino, ¿no? Entonces era un símbolo, de decir, el rey le entrega las llaves del reino a que va a ser su primer ministro. Y Jesús le dijo eso a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto para que entiendan cómo para la Biblia es importante sentar todos los paralelismos de un reino humano, se dan en la iglesia y se dan en el reino de Dios. Y entonces, si en el reinado humano existe la figura importantísima de la reina madre, en el reino de Dios, en el reinado de Cristo también existe esa figura. Y entre otros, pues la misma escritura en el Apocalipsis, capítulo 12, que ya haremos más referencia a este pasaje, está la referencia a María vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ya después veremos por qué es María esa figura, porque luego hay quien dice, no, es que esa figura no es María, es la iglesia, o es esto, es lo otro. Ya veremos en qué sentido queda claro que es María, entre otras cosas, porque dice que da a luz, ¿no?, al Salvador. Da a luz al Salvador, pues no puede ser otra, ¿no? Pero ya veremos que tiene más conexiones. Entonces vemos a María en la escritura también coronada, una corona de 12 estrellas. Entonces, bien, sirva esto para entender el papel en la escritura de María como reina. En el reinado de Dios existe una reina y esta reina tiene estas funciones de consejera de Dios, de intercesora ante su Hijo, aquí en quien pues confiamos que no le niega nada a su madre, ¿no?, porque es madre de Cristo, pero también madre nuestra. Bien, hasta aquí, porque ahora vamos a ir a los otros 2 aspectos, Cristo como nuevo Adán, y por tanto María nueva Eva, y Cristo como nuevo Moisés, María como nueva Arca de la Alianza. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta o ha llegado alguna otra pregunta hasta este momento, José? A mí me hicieron una pregunta que la voy a leer textual. Creemos que María era como cualquiera de nosotros, o sea, humana, pero al mismo tiempo creemos en su inmaculada concepción, o sea, nació sin pecado original. Si nació sin pecado original, no la hace muy diferente a nosotros, al no tener tendencia hacia el mal. Bien, buena pregunta. Efectivamente, es un privilegio grandioso todo eso en función de su maternidad divina, es decir, es verdad que tiene una gran diferencia a nosotros, pero eso no la hace menos humana. Atención, el pecado, aunque el pecado original y la debilidad humana y la concupiscencia, que es la palabra que se usa para describir esa tendencia al pecado que tenemos los pecadores. Pecadores no solamente porque pecamos mucho, sino porque tendemos al pecado. María, en cambio, no la podemos llamar pecadora, pero sí plenamente humana. ¿Qué significa plenamente humana? Significa que tiene la humanidad, es decir, su sensibilidad humana plenamente desarrollada, más que nosotros. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que María es más humana que nosotros. A veces la palabra humano la usamos en varios sentidos, ¿no? Y la podemos usar en sentido positivo. Ser muy humano significa ser muy sensible, ser muy misericordioso, compasivo. A veces usamos eso, ¿no? Tener un corazón más humano, bueno. Pero al mismo tiempo la podemos usar como que ser muy humano, como ser muy falible, como ser muy susceptible al error, al pecado, a la caída.
lo solemos usar según el contexto en un sentido más positivo y más negativo. En el sentido negativo, pues no lo podemos aplicar a María, porque Dios quiso nacer de un vientre puro, virginal, entonces preparó esa, esa cuna donde Él se iba a encarnar, ¿no? Y de quien iba a tomar la carne y la sangre. Pero en el sentido positivo de humanidad, sí que podemos decir que María es la más humana de todos, junto con su Hijo Jesucristo, sin duda, aunque Él es verdadero hombre, aunque es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Ella, en cambio, no es Dios, ella solo es ser humano, es verdadera mujer, verdadera humana, plenamente humana y la más humana entre las criaturas, pero en el sentido amplio, ¿no? Es decir, que tenía, el ser humano tiene unas emociones, unas reacciones profundas, bueno, pues María las tenía todavía más profundas, un corazón que sabe amar mucho más. ¿Por qué? Porque no es un corazón en el cual no crecieron hierbas, ¿no? Entonces es un jardín hermoso donde se cumple toda esa creación, todo ese plan de Dios. Lo que Dios quería que fuera la humanidad originalmente, se cumplió en María. Y esto me da pie a hablar de María como nueva Eva, que era el siguiente punto que quiero hablar. Entonces, no sé si respondí la pregunta, es decir, sí hay una diferencia en este aspecto de la debilidad, pero no en cuanto que eso digamos, le da una diferencia con nosotros, pero no la hace menos humana, todo lo contrario, la hace más humana que nosotros. El pecado a nosotros nos hace menos humanos. Entendamos bien la expresión. El pecado nos hace menos humanos porque nos hace hacer cosas contrarias a nuestra humanidad. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Padre, surge incluso surge un comentario relacionado. Dice, María nació sin pecado original, pero sigue siendo humana. Nosotros nacemos con pecado, pero el bautismo borra ese pecado original y seguimos siendo humanos con debilidades y tentaciones. ¿Podría ser esto una similitud de esta explicación? Bien, tiene que ver. Efectivamente, nosotros por el bautismo, el pecado original como tal, pues se borra, pero no, como dice muy bien ese comentario, la tendencia al pecado nosotros seguimos teniéndola. Entonces, ahora bien, tendencia al pecado como una inclinación, ¿no? Pero no, eso no significa ausencia de tentaciones. Si Cristo mismo fue tentado, Cristo mismo fue tentado realmente. Ahí la Biblia nos lo muestra, el Evangelio, como que se le apareció el demonio y le dijo unas frases, convierte estas piedras en pan. Pero en realidad es una manera de explicar que Cristo de verdad sintió la tentación, no por concupiscencia, sino por tentación del demonio, no por debilidad de su carne, sino por instigación del demonio. Y en ese sentido, María, pues perfectamente podemos pensar que también pudo haber sentido profundas tentaciones de oscuridad. Entonces, pensemos en el momento del sábado santo, ¿no? Cuando Cristo está pues sepultado, podemos perfectamente pensar que María pudo haber tenido una fuerte insidia del demonio. Entonces, esto que quiero decir con esto, que el hecho de que no tenga la inclinación hacia el pecado, el gusto por el pecado, no hace que no pueda sentir en determinados momentos por instigación del maligno una vulneración, porque de hecho, pues si Eva misma, que tampoco tenía pecado original, pues ella fue la que lo cometió junto con Adán. Entonces, pues allí vemos claramente que ella misma también sufrió la tentación en la cual cayó. La tentación, en la primera oportunidad no cayó, ahora podemos repasarlo, ¿no? La primera instigación del maligno que le dijo, no cayó Eva, pero en la segunda sí. Entonces, la primera frase la pudo rebatir, pero ya la segunda no la pudo contestar, sino que cayó. Bueno, eso nos hace ver un poquito que
que no es tan diferente como pensamos, es decir, que también María sabe lo que es la tentación, en ese sentido, no el pecado de ninguna manera, pero sí la tentación, como también Cristo lo supo y lo experimentó, nos dice los evangelios. Pues no sé, son muchas cosas que he dicho juntas, pero espero haber respondido un poquito. No son cosas sencillas, pero creo que más o menos por ahí se pueden entender.